¿Por qué no se pone en pie? Póngase de pie, salude al hermano que está a un lado, dígale, yo quiero ser un hombre que deja huella. Si no lo conoce, preséntese, salúdelo, conózcalo, dígale de dónde viene, de dónde es. Yo quiero ser un hombre que deja huella. Yo. No. ¿Puede tomar su asiento? Tal parece que muchos no se habían visto en varios días y aprovecharon este momento para... Sí, sí. Bien, hermanos, se cuenta de un hombre que acaba de recibir a Cristo en su corazón. Y estaba feliz, estaba muy contento esta persona. De hecho, en su vida se notaba el gozo y paz en su vida. Pero tal parece que un día iba caminando por un camino y se encontró un anciano sentado en una piedra y le preguntó, oiga, señor, ¿ha visto pasar por aquí, por este camino, algún cristiano? Aquel anciano le dice, bueno, pues depende de qué tipo de cristiano estés buscando. Oh, discúlpeme, yo soy nuevo en esto. De hecho, tengo muy poco de ser cristiano. No sabía que había diferentes tipos de cristianos. Dice, oh, sí, joven, hay diferentes tipos de cristianos. De hecho, los hay para todos los gustos, dijo el señor, el anciano. Dice, hay cristianos por cumplimiento, hay cristianos por tradición, por costumbre, por obligación, y hay cristianos auténticos. De esos son los que estoy preguntando. Dice, ¿cómo lo puedo reconocer? Dice, bueno, joven, de hecho hace mucho tiempo que pasó por este camino un cristiano auténtico y me preguntó lo mismo que usted me está preguntando. ¿Y cómo podré reconocerlo? Dijo este joven. Dice, bueno, en realidad no tendrás ningún problema para reconocerlo. Un cristiano de verdad, un cristiano auténtico, no pasa desapercibido por la vida. Lo vas a reconocer por sus obras, dijo el anciano. Lo vas a reconocer por sus frutos, dijo el anciano. Lo vas a conocer por su proceder. Porque donde quiera que va un cristiano auténtico, siempre deja huella. Siempre. Y es precisamente el tema que nos trae ahora, hombres que dejan huella. Quiero que vayas a la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Dios y veamos qué nos dice las Escrituras. Y quiero que abras tu Biblia en primer libro de Crónicas, en el capítulo 11. Conforme lo vas encontrando, puedes ponerte en pie. De hecho, este pasaje que vamos a ver el día de hoy está también en segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Pero Crónicas, el escritor de Crónicas no nos da el texto completo. Así que vamos a tener que ir a segundo libro de Samuel, capítulo 23, para ver solamente 2 versículos para nuestro tercer punto el día de hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Y quiero que me sigas con tu vista, versículos del 10 al 19. Si ya todo lo tiene, la palabra de Dios dice así. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Hanmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza
y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está en la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Ahora quiero que vayas, pon una marca allí en la palabra de Dios y vayamos al segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 23. Y dice el versículo 11 y 12. Después de leer estos dos versículos, nos vamos a regresar al primer libro de Crónicas y ahí vamos a comenzar. Dice la palabra de nuestro Dios: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Puedes tomar tu asiento y regresamos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 11. El día de hoy hablaremos de hombres que dejaron huella, una huella imborrable, se convirtieron en gran ejemplo para cientos o quizás miles de personas. El día de hoy los vamos a recordar y vamos a aprender de él y de ellos y de todo lo que hicieron. Por eso mi deseo el día de hoy es que seamos desafiados en nuestra vida espiritual con el único fin de que tú y yo dejemos una huella positiva en aquellas personas que nos conocen. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en este tiempo? Bueno, el pueblo de Israel estaba viviendo en un ambiente hostil, en un ambiente de gran peligro, en un ambiente difícil y de gran incertidumbre. Eran atacados constantemente por diversos pueblos, por diversas naciones, así que el pueblo de Israel tenía que estarse cuidando constantemente. Eso era cosa de todos los días. Tenía diversos enemigos como los cananeos, los moabitas, los arameos, los edomitas, los amalecitas y los filisteos. Y es precisamente este último grupo, los filisteos, que le estaba ocasionando un sinfín de conflictos al pueblo de Israel. De hecho, en este tiempo, precisamente en este tiempo, los filisteos se habían convertido en una gran potencia militar. De hecho, se dice que tenían lanzas, espadas y contaban aún como muy pocos pueblos con carros de guerra. Así que era un pueblo totalmente armado. Tenían guarniciones en diferentes puntos, tenían grupos armados en carreteras para asaltar a las caravanas. Era un grupo temible en gran manera y ante esto se estaba enfrentando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En una ocasión cuando atacaron al pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió huyendo y dice la palabra que los filisteos los alcanzaron y mataron a mucho pueblo del pueblo de Israel en el monte Gilboa. En esa ocasión murieron 3 hijos del rey Saúl, que es Jonatán, Abinadab y Melquisúa. Pero también una de las flechas alcanzaron al rey Saúl, y él se quedó solamente con su escudero, y le dijo a su escudero: mátame, porque no quiero enfrentar a los filisteos y que hagan de mí escarnio, que se burlen de mí. Así que el escudero quiso, y Saúl, dice la palabra de Dios, que tomó su espada y se echó sobre ella. Cuando el escudero vio esto, pues dice: bueno, hay que seguir al maestro. También tomó la espada y se echó sobre ella. Dice la palabra de Dios que Saúl no murió al hacer eso, sino que pasó un joven amalecita por ahí. Seguramente andaba caminando no enterado de la batalla y le pidió que lo matara y así lo hizo. Ante semejante situación era necesario que alguien cambiara las cosas. Ante semejante problema que vivía el pueblo de Israel, era necesario que alguien se levantara y enfrentara a estos filisteos. Era necesario que alguien tomara las armas en serio y que los confrontara realmente, confiando en el Dios Todopoderoso. Hoy en día tú y yo también enfrentamos diversos ataques,
diversas tentaciones. Cada hombre, cada hijo de Dios, cada siervo de Dios estamos bajo ataque. ¿Cierto o no es cierto? Pero creo que Dios está buscando hombres que le honren en las buenas y en las malas. Que busquemos formar huellas positivas en este mundo ante la sociedad que nos ve. Que marcamos la historia de una vez por todas, que seamos distintos, que marquemos una diferencia. Pero todo, que tú y yo temamos a nuestro Dios sobre todas las cosas. Así que estos hombres estaban allí confiando en Dios, pero a la vez estaban siendo constantemente atacados por este grupo enemigo de los filisteos. Cuando muere Saúl ante esta batalla, se levanta a David y es proclamado rey. Dice la palabra de Dios que de todas las tribus, de las 12 tribus de Israel, vinieron a ponerse a sus órdenes. Y se cuenta que fue un total de 195,800 guerreros los que dijeron: aquí estamos. 195,800 los que dijeron: cuenta con nosotros, David, nosotros te vamos a hacer fuerte. Y si ves el versículo, ¿qué dice el versículo 9? Primer libro de Crónicas 11:9. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. David estaba creciendo constantemente, pero aparte de tener esos 195,800 hombres guerreros, David contaba con 30 hombres altamente capacitados que los tenía solamente para misiones especiales. Y eso lo vas a ver tú más adelante, del versículo 20 en adelante del capítulo 11. Eran 30 hombres altamente capacitados para misiones especiales. Pero aquí va donde nos interesa a nosotros. Contaba también con 3 hombres guerreros que nadie los podía igualar. 3 hombres a los cuales leímos el día de hoy, que es Jasobeam, Eleazar, y cuando fuimos al segundo libro de Samuel, capítulo 23, nos encontramos con Sama. 3 hombres completamente diferentes. Se dice que este era un grupo de élite para misiones altamente precisas. Así que David contaba con esos hombres para dejar huella en el pueblo de Israel. ¿Tú te gustaría ser un hombre que deja huella en este mundo? ¿Una huella positiva? Deberíamos de hacernos una pregunta. ¿Qué características tienen los hombres que dejan huella? En primer lugar, son aquellos que aprovechan cada oportunidad de servicio. Quiero que vayas conmigo al versículo 11, lo vamos a leer otra vez. Primer libro de Crónicas 11:11, dice: y este era el número de los valientes de David, que David tuvo. Jasobeam, hijo de Hanmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Los hombres que dejan huellas son aquellos que aprovechan cada oportunidad de servicio. Este hombre enfrentó a 300 guerreros, pero no en distintas batallas. Ve lo que dice el texto, que una vez tuvo la oportunidad de su vida de enfrentar a 300 hombres, y él aprovechó esa oportunidad de servir a su rey. Tuvo esa oportunidad y no dejó pasar esa oportunidad. Solamente una vez tuvo la oportunidad y la aprovechó. Muchas veces Dios te va a decir que hagas algo y quizás va a ser la única oportunidad que tendrás en tu vida para responderle y aprovechar esa oportunidad. Así que tú tienes que aprovechar esa oportunidad de servir a tu Dios, ¿sí? Sea que no se presente la oportunidad como tú le esperas, sea que no sea el momento adecuado para ti, pero si Dios te está diciendo que lo hagas, hazlo. Los hombres que dejan huellas son aquellos que aprovechan cada oportunidad de servicio. ¿Y qué nos enseña este hombre? Servir a Dios demanda humildad. De los 3 hombres, este era el más importante. Pero no lo encontramos sintiéndose superior a Eleazar o a Sama. No, de ninguna manera. Era el más importante y quizás el hombre que más guerreros mató enemigos de todos los 30 y de los 3. Pero no lo encontramos sintiéndose superior a los demás. Era el hombre más importante, el más sobresaliente, pero ahí estaba,
mostrando servicio y lealtad, siendo humilde. Si tú y yo tenemos la oportunidad de servir, no debes sentirte superior a los demás, aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de hacerlo, o simplemente porque no se les ha dado la oportunidad. No somos superiores a los demás por lo mucho que tengamos en la cabeza. No somos superiores a los demás por tanto conocimiento acumulado. No somos superiores a alguien más porque vengas de tal familia o tengas tal apellido. No, de ninguna manera. Necesitamos ser humildes. Servir a Dios requiere humildad. Pero también servir a Dios demanda entrega total. ¿Cuántos creen eso? Servir a Dios demanda entrega total. Este hombre, Jasobeam, no se podía dar el lujo de estar vacilando en medio de la batalla. Los filisteos eran hombres sanguinarios, eran hombres de guerra, eran duros en batalla. Pero este hombre venció a 300 y él no se podía dar el lujo de vacilar en medio de la batalla. Tenía que entregarse totalmente. Tenía que entregarse totalmente. Así que tú y yo no debemos vacilar en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos vacilado en nuestra relación con Dios? Tú y yo, nuestra entrega debe ser todos los días. Nuestra entrega total debe ser siempre, en todo momento, sin vacilar con nuestra relación con Dios. Entregarnos al Señor en las buenas y en las malas. Es por eso que yo creo que mi relación con Dios jamás se va a medir por los parámetros de las apariencias. Mi relación con Dios jamás se va a medir por los parámetros de las apariencias. Yo puedo aparentar algo, pero Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Alguien puede decir, este está bien con Dios, pero solamente Dios sabe si es así o no es así. Howard Hendricks lo dijo de la siguiente manera y lo dijo en 1970, hace 48 años. Vean lo que él dijo. Y lo dijo ante una conferencia de pastores y líderes. Dijo, enséñenme a un hombre que es fuerte públicamente y yo les enseñaré a un hombre que es fuerte en lo privado. El éxito del ministerio público de un hombre lo determina el hecho de cuán disciplinado es cuando nadie lo está mirando. Servir a Dios demanda entrega total. No podemos estar jugando con Dios. No podemos estar jugando con Dios. También servir a Dios demanda ser ejemplo. De estos 3 hombres se dice que eran los guerreros más distinguidos, pero este hombre, Jasobeam, era el líder. Él era el líder. Y estos hombres eran vistos por miles de personas. Y no sé si a ti, pero posiblemente había niños israelitas jugando desde pequeño a ser como esos grandes guerreros que quizás veían pasar por el pueblo. Yo no sé si tú de niño, yo desde pequeño deseaba ser como Rambo. Solo me faltó el cuerpo, pero todo lo demás, lo abusado y listo, yo creo que sí, no sé. Pero, bueno, no se haga, a lo mejor también usted. O a lo mejor usted dijo, no, yo quería ser como Capulina o algo así, Calimán. Pero este hombre en especial era ejemplo. Y estaba haciendo justo lo que Dios había puesto en su corazón que hiciera. Estaba haciendo ejemplo y estaba haciendo justo lo que Dios en su corazón le dijo que hiciera. Hace unos días escuché una historia verídica. Y la escuché de Adrian Rogers. Y él contó la siguiente historia. Un padre llevó a sus niños a nadar a la playa en las costas de Nueva Jersey. Y tenían un tiempo hermoso ahí en la playa. Dice que posiblemente la niña tenía aproximadamente 7 años y el niño 5. Y estaban jugando, pero el padre no se dio cuenta que sus niños estaban siendo llevados poco a poco por la marea, alejándolos cada vez más de la playa. Cuando el padre se da cuenta de esto, sus hijos ya estaban en problemas. Su hijo no sabía nadar y su pequeña hija sabía muy poco. Así que él exclamó, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Se avienta al agua para encontrar y alcanzar a sus hijos y se encontró con un problema más.
por cuestión de seguridad no podía traerse a los dos, de lo contrario se ahogarían los tres. Así que le dice a su hija, hija, ¿te acuerdas cómo te enseñé a flotar? Solo colócate de espaldas y lo harás. Voy a llevar a tu hermanito a la playa y voy a regresar por ti. Voy a regresar por ti. Lleva a su niño a la playa y cuando comenzó a regresar por su princesa, ya no la alcanzaba a ver. El padre desesperado comenzó a dar voces y a gritar, no encuentro a mi hija, necesito ayuda. Mi hija no la alcanzo a ver, seguramente está en alta mar. En unos minutos llegó unos rescatistas, se subió al bote y fueron en su búsqueda. Le encontraron muy lejos, la niña flotando. Dice en la historia que el padre la abrazó y le dijo, hija, estoy muy orgulloso de ti, muy orgulloso de ti. La niña le contesta, padre, tú me dijiste que podía flotar y así lo hice. Estuve haciendo justamente lo que tú me pediste que hiciera. Querido hombre que estás aquí, que eso sea lo que Jesús nos escuche decir cuando Él venga. ¿Has escuchado que Dios va a venir por su iglesia? Y sabes que tú estás allí. Tú eres parte de la iglesia. Que Él te escuche decir, Señor, he sido ejemplo. He estado haciendo justamente lo que tú me pediste. Servir a Dios también demanda ofrecer lo que tienes. Dice la palabra de Dios que este hombre que enfrentó a los 300 hombres, dice que utilizó su lanza. No utilizó la lanza de alguien más, no. No pidió prestada la lanza de un guerrero que tenía Israel, no. Utilizó su propia lanza. Déjame decirte que Dios a ti también te ha dado dones para que los pongas a funcionar dentro de la congregación, dentro de su reino. Y esos dones los tenemos que poner a servir en todo momento. No andes inventando algo que no tienes. Si no descubres tus dones, no te andes poniendo donde no te han llamado. Hoy en día hay muchos que están usurpando dones. Simplemente porque desean, porque quieren ser vistos, porque se les antojó, porque no hay quien llene ese espacio o ese ministerio, yo me pongo. Pero déjame decirte una cosa, que supuestamente están sirviendo donde Dios no los ha puesto. Y donde Dios no me ha puesto, jamás voy a ser de bendición. Jamás. Donde Dios no me ha puesto, jamás voy a ser de bendición. ¿Qué características tienen los hombres que dejan huella? Son aquellos que aprovechan cada oportunidad de servicio. Pero además, son aquellos que tienen claras sus convicciones. Estos hombres nos enseñan mucho de eso. ¿Y qué es una convicción? Te lo voy a poner así de sencillo. Es aquello por lo cual tú estás convencido. Así de fácil. Y mueres por eso. Das tu vida por eso, porque estás altamente convencido. No es lo mismo convicciones que emociones, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Hay muchos que ven la vida cristiana por emociones, ¿sí? Y no por convicciones. Lo que en realidad importa no es vivir vidas cristianas llenas de emociones, sino de convicciones. Porque las emociones te van a sostener solamente por un tiempo, pero las convicciones te van a sostener, mi hermano, toda la vida. Toda la vida. Pero ¿qué nos enseña el texto? Vean lo que dice el versículo 10, lo voy a leer otra vez. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Tus convicciones te permitirán creer en la palabra de Dios. Estos hombres, déjame decirte que no estaban con David por su simpatía, no estaban con él por su coraje en la guerra, no estaban con él
ni siquiera por la fama que tenía de haber matado osos, leones, y ni siquiera por haber matado al gigante Goliat dándole una pedrada en la frente. No estaban con él por sus estrategias militares o porque tocaba bien el arpa. No estaban con él por tantas hazañas que había realizado. Estaban con él porque Dios así se los había indicado en el pasado. Dios había ungido a David por medio del profeta Samuel. Y cuando Dios unge a David por medio del profeta Samuel, David tenía aproximadamente 17 años. Y no fue hasta 13 años después que hoy se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Hasta ahora. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Y estos hombres lo sabían. Ellos pensaban y sabían que la palabra de Dios es viva, es eterna, es ley, es una palabra inquebrantable. Ellos tenían sus convicciones bien claras y tus convicciones te van a permitir creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Por eso no hay cosa más llamativa que ver a hombres seguros en lo que han creído, centrados en la palabra de Dios, hombres que no se dejan intimidar por nadie, ni se dejan llevar por corrientes raras o extrañas, hombres que no se dejan llevar ni aún por sus emociones, sus sentimientos, sino por lo que dice la palabra escrita de nuestro Dios. Eso es lo que importa. Y estos hombres tenían convicciones, por eso creían en la palabra de Dios. Ellos, dice al final, dice conforme a la palabra de Jehová. No es porque el pueblo puso a David, sino dice conforme a la palabra de Jehová. Tus convicciones también te pedirán continuar en todo momento. Te permitirán continuar en todo momento. Cada uno de los tres guerreros se enfrentó a situaciones adversas. Jasobeam se enfrentó a 300 hombres. Eleazar y David hicieron frente a todo el ejército filisteo y los hicieron retroceder. Sama también enfrentó a los guerreros filisteos cuando estos vinieron y se quisieron apoderar de un campo de lentejas y los hizo retroceder también. Cada uno enfrentó situaciones adversas, pero decidieron continuar en todo momento. Creo que Dios está buscando también hombres que le busquen en todo momento, no importa las circunstancias, sean buenas o sean malas, que tengamos o no problemas, dificultades, crisis, enfermedad, que tú y yo sigamos siendo fieles en todo momento. Fieles y hombres de convicción como lo era Sadrach, Mesach y Abednego, allá en Daniel capítulo 3, no lo busques. En esa ocasión Nabucodonosor hizo una estatua enorme y mandó a todo el reino que tenía que inclinarse y adorar esa imagen. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nosotros no lo vamos a hacer. Este rey los mandó llamar y dijo, si no lo hacen, los voy a echar al horno de fuego. Los voy a consumir. Y vean lo que contestaron estos jóvenes. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder o su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Eso es tener convicción. Eso es ser hombres de convicción. Continuar en todo momento, no importa las circunstancias. También tus convicciones te permitirán ser de bendición en el liderazgo. ¿Qué dice el versículo 13 y 14? Este estuvo con David, o sea, Eleazar estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Esa primera palabra del versículo 14, se pusieron, se usaba como cuando alguien llegaba y plantaba un árbol para que fuera permanente. Y estos hombres se lo quisieron, se plantaron allí. Tus convicciones te permitirán ser de bendición en el liderazgo. Tus líderes tienen que saber que cuentan contigo. Tus líderes tienen que saber que cuentan contigo en las batallas. Eleazar estaba ahí con David, peleando, hombro a hombro.
Ellos dos defendieron ese campo. Entre los dos los echaron a andar, a huir al pueblo filisteo. Cuando un líder se queda para pelear la batalla, siempre habrá hombres dispuestos a hacerle de bendición. Y este hombre, Eleazar, no dudó en quedarse y apoyar a su líder. Me imagino a Eleazar diciendo, si mi rey no se mueve, yo no lo haré. Si mi rey no se mueve de aquí, y él está dispuesto como rey, y tenía poco de ser rey, pero si él está dispuesto a defender este campo, cuenta conmigo. Y quizás cuando voltearon, oye, aquí está, ¿cuándo? Ya se fueron. Todos los demás huyeron. Pero tu líder tiene que saber que cuentas con él, contigo. Tus convicciones también te permitirán ser de bendición ante los que se han rendido. Eleazar y David y Jasobeán y Sama, ellos fueron de bendición, porque en cada uno de los casos, si tú te das cuenta, la gente salió huyendo. La gente salió huyendo. Cuando tus convicciones son claras, te darás cuenta que otros no piensan como tú. ¿O siempre es así? ¿Hay gente que piensa como tú, Alfredo? No siempre, ¿verdad? Hay otros que van a salir huyendo, ¿verdad, Carlos? Hay otros que salen huyendo, que no les interesa. Es más, te dirán que estás loco, te dirán que no vale la pena, te dirán que no tiene caso seguir. ¿Te cuento una historia? Cuando estudié en el Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey, tuve el privilegio de tener como compañero a Alejandro Ruiz. Era sin lugar a duda el mejor predicador de todos los que estábamos allí como estudiantes. En cada ocasión que le tocaba a él predicar en la capilla del seminario, como lo hacíamos todos los estudiantes, nadie se quería perder esa bendición de escucharle y aprender de lo que Dios le había dado. Los maestros, la facultad y cada alumno estábamos allí para escuchar a Alejandro Ruiz. Cuando él se graduó en el año 1998, regresó a su ciudad natal, Guadalajara, Jalisco, de la cual yo soy también originario. A los pocos meses se casó con la que era su novia por varios años. Con el tiempo tuvieron 2 hijas hermosas. Y estaba pastoreando una iglesia que anteriormente, de esas iglesias que parecen muertas, de esas iglesias que parecen no tener vida, que tienen años con distintas divisiones que había pasado esa iglesia. Pero cuando él llegó a esa iglesia comenzó a tener un crecimiento de manera sorprendente. Y todos se preguntaban, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté creciendo tanto la iglesia? Pero un día le detectaron un cáncer maligno. Comenzó su tratamiento en el Hospital México-Americano, pero ya no se pudo hacer mucho. Y en menos de un año, él murió. Él murió. Pero escúchame bien. Mientras otros se quejaban por enfermedades pasajeras, él nunca dejó de predicar en su iglesia en cada servicio. Predicaba como si no tuviera cáncer, como si no tuviera nada. Siempre fue ejemplo a aquellos que ya se habían rendido. Siempre. También tus convicciones nos permitirán confiar en la ayuda de Dios. Estos 3 hombres valientes enfrentaron cada situación adversa, pero no vencieron ellos si Dios no estuviera con ellos. Ve lo que dice Eleazar y David, dice, defendieron la parcela. Y tú y yo podemos defender muchas cosas, pero si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada o no podemos hacer mucho. Dios tiene que estar con nosotros. Tus convicciones te permitirán confiar en la ayuda de Dios. Así que confiemos como lo hace un niño. Un niño le dijo a su padre, papi, Satanás es más grande que yo. El padre le contesta, claro que sí, Satanás es más grande que tú. Papi, ¿Satanás es más grande que tú? Oh, sí, hijo, Satanás es más grande que yo. Oh, bueno. Papi,
¿Y Satanás es más grande que Dios? Oh, no, hijo. Oh, no, 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 no. Dios es más grande. Dios es más grande que Satanás. Aquel niño se va sonriendo y dice, entonces puedo confiar en Dios. Puedo confiar en Dios. Puedo confiar en Dios. ¿Qué características tienen los hombres que dejan huellas? Son aquellos que aprovechan cada oportunidad de servicio. Son aquellos que tienen claras sus convicciones. En tercer lugar, vea el segundo libro de Samuel, los 2 versículos que leímos. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, 11 y 12. Porque el primer, Crónicas, el escritor de Crónicas no se olvidó de Sama. No sé, habla de 3 guerreros, pero se le olvidó uno. Se le olvidó uno, así que tenemos que tomarlo del primer libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Oh, ¿dije primero? Bueno, está la segunda también. Tercer lugar, ¿qué características tienen los hombres que dejan huella? Son aquellos que avanzan en su vida espiritual. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, 11 y 12. También son aquellos que avanzan en su vida espiritual. Para cada hombre, el estancamiento espiritual no es una opción, no es una alternativa, no es ni siquiera una posibilidad. Tú y yo debemos avanzar en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, no cuando se nos antoje, no cuando tengamos tiempo, sino cada día tener nuestra relación con Dios, tener nuestro encuentro personal con nuestro Dios Todopoderoso. Pero como siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo siempre, jamás dependas de alguien para tu propio crecimiento espiritual. Jamás. Busca al Señor tú. Lee, medita, aprende y escudriña la palabra de Dios. Determina en tu propio corazón salir de tu propio estancamiento espiritual. Nadie lo va a hacer por ti. Eso es una decisión que solamente tú tienes que hacer. Solamente. Así que los hombres que dejan huellas son aquellos que avanzan en su vida espiritual. Pero te preguntarás, ¿cómo avanzar? ¿Qué nos enseña Sama? ¿Cómo avanzar? En primer lugar, enfócate en Dios y no en otras personas. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en otras personas, siempre vamos a tender a estancarnos. Cuando tú te enfocas en las personas, te vas a estancar, te vas a paralizar. Sama era el tercer hombre de importancia de los 3 hombres valientes. Era el último. Pero no lo vemos intentando hacer lo mismo que hizo su líder, Jasobeam. No lo intentamos hacer lo mismo que hizo Eleazar al pelear con David, buscando alguna oportunidad de estar cerca o a solas con David para hacer lo mismo. No. Su enfoque estaba en Dios y no en lo que Dios estaba haciendo en otras personas. Su enfoque siempre estaba en Dios. Y cuando tú te enfocas en Dios como lo estaba haciendo Sama, él estaba confiando en lo que Dios podía hacer con él. Lo que Dios podía hacer con él. Lo que Dios haga con otras personas y de las maneras en cómo las use, eso es asunto de Dios. Eso es asunto de Dios. Sama se enfocó en Dios y no en otras personas. ¿Cómo podemos avanzar? También enfócate en Dios y no en las dificultades. El ejército que salió huyendo se enfocó ¿quién? En ese ejército filisteo que tenía mala fama, que sabíamos que eran fieros, eran despiadados, eran crueles. El ejército israelita se enfocó en ellos, pero Sama se estaba enfocando en su Dios Todopoderoso. Y ese ejército que salió huyendo seguramente decía, ¿cómo es posible que un solo hombre se quede ahí parado mientras nosotros estamos huyendo? Y él mismo quiera enfrentar al ejército filisteo. El pueblo no se daba cuenta que estaba Sama y Dios a un lado de él. Y hay momentos en tu vida que tú vas a pasar por momentos desastrosos, difíciles, y la gente va a decir, esto es enorme lo que está pasando a esta persona. Sí, es grave, es enorme, es difícil, está llorando, está pasando por momentos difíciles, pero sabes una cosa, Dios está con él. Dios está contigo. ¿En qué le podría ayudar este pueblo que había huido? En nada. En nada.
Por eso enfócate en Dios y no en las dificultades. ¿Cómo podemos avanzar? También enfócate en Dios y no en la ayuda de los demás. ¿En qué podría ayudarles este ejército israelita que salió huyendo? ¿Te imaginas allá parados en las laderas, en las montañas, y diciéndole a Sama, cuidado Sama, vienen 3 por la espalda, vamos, saca el cuchillo que tienes en la espalda, en la bolsa, o cualquier cosa, cuídate, viene otro, este está grandote, echándole porras, animándolo, dándole estrategias de pelea? No. Enfócate en Dios y no en la ayuda de los demás. Siempre habrá personas que te hagan un lado. Siempre habrá personas que cuando tú estés en lo más profundo de un hoyo, no te van a ayudar. Yo pasé una experiencia hace muchos años, no sé, yo creo que tenía como unos 6 años yo, y andaba de vago con 2 amigos más. Cerca de mi pueblo había un pequeño lago, una presa, y nos fuimos por la ladera de esa presa, y mis amigos se adelantaron mucho, muy adelante. Yo me fui caminando y no sé, por descuido, vamos a ponerle así, me caí en un pozo. Era como una especie de compuerta de esa presa. Y recuerdo que estaba cubierta de lodo y cuanta cosa, pasto y todo. Yo me caigo a ese pozo y mi intención o mi pensar rápido fue agarrarme de los matorrales que estaban a un lado. Pero yo ya tenía el agua hasta aquí. Y yo miraba que estaba colgado, hacía mis patitas así y solamente no tocaba fondo, intentaba hacia la pared y resbaloso. Y aparte el zacate con el cual me agarré, ya le hacía así. Fue difícil y créeme que como pude me agarré de algún otro más, clavé mis dedos y todo y salí más que vivo de allí. Bueno, no morí, aunque parezca un cadáver o algo así, pero no morí, ¿sí? Estoy vivo, gracias a Dios, pero habrá momentos en tu vida espiritual quizás que te vas a encontrar como si estuvieras allí en un pozo, donde nadie te podrá ayudar, o es más, nadie, aún conociendo tu situación, se va a acercar para ayudarte. Enfócate en Dios y no en la ayuda de los demás. También enfócate en Dios y no en tus capacidades. Déjame decirte que tú y yo no tenemos el permiso para llevarnos la gloria que solamente a Dios le pertenece. Jamás se trata de ti, ni de todo lo que sabes o puedes hacer. Siempre se va a tratar de Dios. Pero tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer con tu vida, con tu ministerio, con tu don espiritual, si tú y yo nos dejamos usar por Él. Para este hombre llamado Sama, él quizás no se imaginaba que al final del día Dios le iba a dar una gran victoria. Él solamente estaba confiando en su Dios. Él solamente puso en Dios toda su confianza. ¿Y sabes qué? Dios recompensó eso. Dios recompensó su fidelidad. Así que Dios quiere que tú y yo también mantengámonos firmes en nuestra relación con Dios, firmes en nuestra vida espiritual. Habrá momentos en tu vida que Dios por medio de su palabra te va a decir, no te muevas, sigue firme, vamos, tú puedes, continúa, no te canses, no te rindas, sigue adelante, hombre. Porque Dios quiere hombres fuertes en su intimidad con Él. Y Sama no dejó que se contaminara su corazón por todos esos que se habían ido, por todos esos que se habían alejado. Él se quedó confiando en el Dios que tenía, en el Eterno de Israel. Y eso lo tiene que saber el enemigo. El enemigo tiene que saber que no te va a mover, que no te hará retroceder. Que cuando pases por crisis, por enfermedad, por cualquier situación difícil, digas, conmigo te equivocaste. Yo no voy a retroceder en mi vida espiritual. No voy a ceder ni una pulgada más de mi vida para honrarte a ti. Yo voy a honrar a mi Dios. Yo voy a honrar a mi Dios. ¿Cuántos están determinados a hacer eso? Que estés determinado a marcar la historia de este mundo, a marcar la historia de tu familia. Que pasen los años y la gente te pueda recordar como un hombre que no retrocedió, que no desmayó, que nunca vaciló en su vida espiritual,
que pasaste por crisis, por enfermedad, por angustia, por depresión, pero tu fe en Dios nunca fue quebrantada. Que pasaste lo peor que pudiste haber imaginado, pero saliste más que victorioso, más que vencedor, porque Dios estuvo ahí contigo. No fue tu capacidad, sino fue tu fidelidad en un Dios todopoderoso. Y déjame decirte que Dios no nos rescató de las puertas del infierno para que tú y yo fuéramos hombres de segunda o tercera clase. Tú y yo, a pesar de tantas luchas y tentaciones, debemos ser hombres que honren y glorifiquen a nuestro Dios con todo lo que hagamos. Con todo lo que hagamos. Hombres que dejan huella. Son aquellos que aprovechan cada oportunidad de servicio. Son aquellos que tienen claras sus convicciones. Son aquellos que avanzan en su vida espiritual. Y en cuarto lugar, regresa al primer libro de Crónicas, capítulo 11, y vamos a terminar allí. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, donde empezamos. Primera, ahí es primera. ¿Qué características tienen los hombres que dejan huella? En cuarto lugar, son aquellos que se apoyan mutuamente. Son aquellos que se apoyan mutuamente. Así que en este pasaje, del versículo del 15 al 19, entendamos por lo menos 3 verdades que se presentan aquí. Primera verdad, todos necesitamos apoyo en nuestros peores momentos. ¿Eso es verdad? Todos necesitamos apoyo en nuestros peores momentos. Y sabes, David se había refugiado en una cueva. Estaba allí. Estaba temeroso. Alguien lo quería matar. Ese era el rey Saúl, un rey poderoso. Ahora ya estaba muerto, pero David seguía ahí. Y en sus peores momentos, eso es lo que quiero que entiendas. Aún en sus peores momentos, cuando siempre estuvo huyendo, y cuando se enteraba que Saúl estaba cerca, él seguía huyendo. Pero en sus peores momentos, siempre hubo gente que estuvo ahí cerca de él. Y escúchame bien, pon atención a lo que te voy a decir. Habrá momentos en tu vida que tendrás que meterte a la cueva para ayudar, para alentar, para fortalecer y animar a otro hombre. Tendrás que hacerlo. Pero escúchame también, en otras ocasiones serás tú el que va a estar allí en la oscuridad de una cueva, esperando que alguien llegue para levantarte y animarte. Yo no sé tú, pero yo he estado en ambas situaciones. Yo he estado en ambas situaciones. He ayudado a gente, pero también he estado en la otra situación. Necesito que alguien me ayude. Necesito que alguien me anime. Todos necesitamos apoyo en nuestros peores momentos. También la segunda verdad, todos necesitamos apoyo cuando nos sentimos vulnerables. Aunque habían tenido ya varias victorias con los filisteos, aunque ya los habían derrotado varias veces, ellos seguían allí. Ellos estaban allí cerca. Allí estaban. Seguía el peligro latente. La amenaza no se terminaba. Allí estaban. Y tú te has dado cuenta, no sé si tú te has dado cuenta, pero el pecado ahí está. La tentación ahí está cerca. Allí está. Y tú y yo somos vulnerables también. También somos vulnerables. Cuando un hombre desea mejorar su relación con Dios, y dime si no es cierto, cuando un hombre desea mejorar su relación con Dios, siempre va a tener oposición. ¿Cierto o no? ¿Y sabes qué? Eso es lo ideal. Que tú y yo tengamos oposición es lo ideal. Es más, hasta dale gracias a Dios. Dile, Señor, qué bueno que tengo oposición. Es más, mándame más oposición. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que cuando tú y yo no tenemos oposición, eso quiere decir que tú y yo no estamos ocasionando ninguna molestia al reino de las tinieblas. Ninguna. Es más, hasta Satanás nos da un like ahí en Facebook. Nos da like así, y hasta con el ojo cerrado.
Pero cuando tú y yo deseamos mejorar nuestra relación con Dios, siempre, siempre vas a tener oposición. ¿Sí? Así que ahí está el pecado, ahí está, somos vulnerables a cometer algo que no le agrada a nuestro Dios, pero cuando eso sucede, cuando estás en esa situación, ¿a quién tienes tú cerca de confianza para que te pueda ayudar? Si fuera un hermano de la iglesia, ¿a quién tú le podrías llamar y decirle, hermano, ora por mí, porque estoy pasando por una situación difícil, estoy pasando por un momento adverso? Tercer verdad, todos necesitamos apoyo cuando pasamos por necesidad. David estaba pasando por una necesidad, por así decirlo, física. Él deseaba volver a saborear el agua que estaba en el pozo a la entrada de la ciudad de Belén. Y él no dio una orden, él no le dijo a sus guerreros, vayan por agua, no fue una orden directa. Ellos se dieron cuenta del deseo de su rey David. ¿Y sabes por qué se dieron cuenta? Por la cercanía que tenían con él. Por la cercanía. Ellos no solamente estaban en la cueva, allí, en la cueva de Adulam. Ellos estaban cerca, cerca de su rey. Cerca. Todos necesitamos apoyo cuando pasamos por necesidad. Cuando estos hombres van al pozo de Belén, traen el agua. Dice la palabra de Dios que David la derramó como una ofrenda a Dios, debido a que estaba plenamente conmovido por el sacrificio que representaba lo que estos tres hombres hicieron. Él pudo haber perdido a sus tres mejores guerreros por un simple vaso de agua. Y él estaba conmovido por eso, porque estos hombres pudieron haber muerto. Cuando los hebreos ofrecían sacrificios, nunca consumían la sangre, porque esto representaba la vida. Y David no consumía el agua, porque representaba la vida de sus propios soldados. Tú y yo, como por naturaleza, por así decirlo, somos callados, ¿cierto o no? Hombres, ¿somos callados o no? Mira, tanto que no hablan, ni siquiera dicen amén o está bien, tienes toda la razón, ya los descubrí. Somos callados, somos muy reservados. Por tal motivo no nos tendemos a abrirnos a alguien y compartir lo que estamos pasando. Pero necesitamos tener amigos de confianza, amigos cercanos, a los cuales tú y yo podamos rendir cuentas. Alguien lo dijo de la siguiente manera: si no rendimos cuentas a alguien, siempre acabaremos siendo irresponsables. Siempre. Deberíamos de rodearnos de hombres que cada día con apoyo y motivación nos hagan mejores hijos de Dios, nos ayuden a hacerlo. Deberíamos de rodearnos de hombres que tengan el permiso de corregirte y de señalar tus faltas con amor. Hombres que nos hagan preguntas duras, que nos hagan reflexionar y actuar solamente para la gloria de Dios. Hombres que te digan la verdad, aun a pesar que no es precisamente lo que tú deseas escuchar. Pero necesitamos de rodearnos de hombres que realmente nos ayuden a ser mejores ante la presencia de Dios. Un consejo: jamás te rodees de personas que siempre te dan el avión. De esas personas que te halagan todo el tiempo. De esas personas que sea lo que digas o hagas, siempre te están aplaudiendo. Siempre te están aplaudiendo. No, tengamos personas o busca hombres que te confronten, que cada día te ayuden a tener una mejor relación con nuestro Dios Todopoderoso. Siempre. ¿Cómo podemos terminar? No hay nada peor que morir como si nunca hubiéramos vivido. Haber pasado en este mundo sin haber dejado huella positiva a nadie. Eso es vivir y morir sin ningún propósito en nuestras vidas. Estamos en el 9º mes del año, en septiembre, y deberíamos de preguntarnos: ¿qué huella positiva he dejado yo en alguien? ¿Para quién he sido una influencia especial? Los hombres que dejan huella, hemos visto, son aquellos que aprovechan cada oportunidad de servicio. Son aquellos que tienen claras sus convicciones.
son aquellos que avanzan en su vida espiritual, pero también son aquellos que se apoyan mutuamente. La pregunta es, ¿somos esa clase de hombres? Y si no lo somos, ¿desea serlo? Francisco de Asís dijo las siguientes palabras en una oración: Señor, dame el valor para cambiar las cosas que debo cambiar. Dame la fortaleza para cambiar las cosas que no puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a orar? Padre, estamos aquí, Señor, un grupo de hijos tuyos, Señor, dispuestos, Señor, a que tú hables a nuestras vidas. Y si en este día, Señor, tú lo has hecho, yo te ruego, Señor, que tú hables de una manera especial, porque cada hombre que estamos aquí, Señor, tenemos necesidades distintas y problemas diversos. Pero, Señor, queremos honrarte con nuestras vidas. Señor, queremos glorificarte. Y, Señor, te ruego, Padre, que tú nos perdones si no lo hemos hecho. Si hemos sido negligentes en nuestra relación contigo. Si de alguna manera hemos sido mediocres en nuestro caminar contigo, Señor. Si hemos dejado pasar los años y la gran oportunidad de nuestras vidas de relacionarnos con nuestro Dios Todopoderoso. Señor, perdónanos. Queremos ser hombres que dejen huella. Que si no estamos sirviendo, Señor, lo hagamos ahora. Que si no tenemos firme nuestras convicciones, comencemos ahora. Que si no estamos avanzando en nuestra vida espiritual, comencemos ahora. Y si no estamos apoyando a alguien más para que salga adelante, comencemos ahora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.